Hola y bienvenidos. En la presentación de hoy discutiremos qué es un plan de preparación para emergencias y cómo puede crear el suyo propio. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Contar con un plan de preparación ante emergencias bien elaborado es primordial para la seguridad y protección de su negocio de cuidado infantil en tiempos de crisis. Sorprendentemente, muchos propietarios de empresas de cuidado infantil carecen de un plan exhaustivo por escrito o no lo han establecido en absoluto. Además, algunas empresas guardan sus planes en lugares poco accesibles, como computadoras protegidas con contraseña, y no comunican eficazmente el plan a su personal. Es fundamental que los miembros de su plantilla sepan cómo responder adecuadamente en caso de emergencia, sobre todo cuando usted no está disponible de forma inesperada. La buena noticia es que la creación de un plan eficaz de preparación para emergencias no tiene por qué ser un proceso complejo. En la conversación de hoy, subrayaremos la importancia de contar con un plan de preparación para emergencias por escrito y le proporcionaremos instrucciones claras, paso a paso, para desarrollar uno adaptado a su negocio de cuidado infantil. Para entender por qué es esencial plasmar todo el plan por escrito y asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo, vamos a echar un vistazo rápido a lo que es un plan de preparación para emergencias y por qué es importante. Un plan de preparación ante emergencias es una serie de documentos creados para garantizar que su empresa de cuidado infantil siga funcionando como es debido en caso de emergencia o catástrofe. Estos documentos describen claramente los pasos y procedimientos necesarios para minimizar las interrupciones en la atención y dar prioridad a la seguridad de los niños y el personal en caso de emergencia. A menudo, durante una emergencia, la gente puede sentirse abrumada. Disponer de un plan minucioso y bien redactado, que todo el mundo conozca, puede ayudar a sus empleados a sentirse seguros de sus acciones. Y lo que es más importante, puede garantizar que usted y su equipo estén preparados para prestar apoyo y garantizar la seguridad de los niños y las familias en momentos de tensión. La elaboración de un plan de preparación para emergencias puede llevar algún tiempo, pero es importante completarlo. Cuando elabore el plan, fije un plazo realista para completarlo, a fin de rendir cuentas. Además, considere la posibilidad de formar un pequeño equipo con otros miembros del personal, si los tiene, y padres o cuidadores que puedan ayudarle mientras lo redacta a pensar en los mejores procedimientos. Un plan puede crearse en 4 pasos. Evalúe su empresa en busca de áreas de riesgo, crea un proceso para emergencias, comparta el plan y realice simulacros y revise su plan. Veamos más detenidamente cada uno de estos pasos. En primer lugar, piense en los tipos de catástrofes naturales o situaciones de emergencia que podrían afectar a su empresa. Por ejemplo, ¿es su empresa propensa a sufrir catástrofes naturales que requieran una evacuación, como inundaciones o huracanes? ¿Vive en una zona con riesgo de pérdida prolongada de calefacción, aire acondicionado, agua o electricidad? Considere también la posibilidad de una ausencia prolongada e inesperada de la administración, una crisis de salud pública, una amenaza a la seguridad u otras situaciones imprevistas. A continuación, hay que determinar su probabilidad. Puede crear una tabla sencilla y tener una probabilidad alta, media y baja. Para cada tipo de situación, escriba primero una línea sobre cómo la abordaría. Normalmente, hay 2 escenarios: quedarse y salir. Por ejemplo, si le preocupa un padre violento, lo más probable es que se quede quieto, cierre las puertas y limite la entrada. En otras situaciones, como un apagón, un incendio o una inundación, es posible que quiera salir del inmueble. Lo más probable es que la mayoría de las situaciones, si no todas, requieran una de estas 2 respuestas. Si no es así, puede crear otras nuevas. Es difícil abordar todos los posibles problemas. Como mínimo, hay que centrarse en los riesgos de alta probabilidad. Además, podría cubrirlos de probabilidad media y baja utilizando las mismas respuestas, como quedarse donde está o salir.
Es conveniente que escriba los pasos a seguir en caso de emergencia. Cuanto más sencillo sea, mejor, para que la gente lo tenga claro durante la emergencia. Lo normal es que empiece por hacer sonar la alarma y termine con la comprobación de que todos los niños están donde deben estar, en el establecimiento o en un punto de evacuación fuera del mismo. Si puede, disponer de un diagrama de procedimiento puede ser de ayuda. Como parte de este proceso, documente claramente los lugares de evacuación dentro y fuera del establecimiento, así como los lugares de refugio. Recuerde también documentar las rutas secundarias a los lugares de evacuación en caso de que las rutas primarias estén bloqueadas. Para las evacuaciones fuera del sitio, asegúrese de haber pensado e incluido instrucciones sobre cómo se transportará a los niños a los lugares fuera del sitio. ¿Necesita autobuses o vehículos? Si atiende a bebés, ¿cómo los transportará a ellos o a niños con necesidades especiales? En cuanto a su ubicación, el plan también debe incluir un diagrama de evacuación de emergencia y reubicación con un plano de su hogar o centro, 2 vías de salida desde cada habitación, a menos que una habitación dé directamente al exterior a nivel del suelo. El lugar designado fuera del hogar o centro de cuidado infantil donde se reunirán todos los cuidadores y los niños para asegurarse de que todos han salido del establecimiento de forma segura. Planes para la entrega a los padres o cuidadores, y el lugar designado dentro del inmueble donde se refugiarán todos los cuidadores y los niños. Deberá asegurarse de que su plan incluye, y usted se encarga de conseguir, todos los suministros necesarios y una lista de cada niño, sus padres o tutores e información de contacto, así como cualquier alergia, medicación u otras necesidades de cuidados especiales. También debe tener los números de teléfono de todos los miembros del personal, las contraseñas de los sistemas en línea importantes, la información de contacto de los administradores o arrendadores de la propiedad, una lista de todas las empresas de reparaciones autorizadas, como plomeros, electricistas, empresas de control de plagas, y los números de cuenta de las instituciones financieras y los servicios públicos. La información más sensible puede guardarse por separado con acceso limitado al personal. Designe al menos a una persona de su equipo como responsable si usted no está disponible. Si tiene personal, podría ser un subdirector, un auxiliar administrativo o un profesor de confianza. Elija a alguien que esté dispuesto y sea capaz de hacerse cargo en caso de emergencia y asegúrese de que esa persona esté formada en los protocolos de cómo debe manejarse cada situación si usted no está presente. Conservar copias físicas del plan de preparación para emergencias, además de las digitales, permite un acceso más fácil en los casos en que el acceso electrónico no sea posible. También permite que el plan se transporte con la persona responsable en caso de que tenga que trasladarse a otro lugar. Para crear su carpeta, debe reunir todos sus documentos, de forma que conserve su orden y mantenga las páginas a salvo. Una forma fácil de hacerlo es invertir en una carpeta de 3 anillas en la que puedas utilizar protectores de hojas de plástico para facilitar la organización. La carpeta debe tener secciones designadas para cada componente del plan de preparación ante emergencias, como los capítulos de un libro. La creación de un índice es una gran idea y ayudará a sus empleados a encontrar las secciones que buscan. Se recomienda conservar 2 copias impresas del plan de preparación ante emergencias, una guardada en el ordenador y otra en un lugar externo, de modo que, por ejemplo, si se produce un incendio en casa que destruya las copias impresas y el ordenador, siga disponiendo de una copia. Cuando elabore su plan de preparación ante emergencias, es importante que recuerde que debe estar redactado en el idioma o idiomas necesarios para que cualquier persona de su empresa pueda comprender fácilmente las medidas que debe tomar durante una emergencia o en su ausencia. Es muy importante compartir el plan con todos los miembros del personal. Incluso si un empleado no es la persona designada como responsable, todos deben estar muy familiarizados con su plan de preparación ante emergencias. Se recomienda que la revisión del plan de preparación ante emergencias forme parte del proceso de incorporación de todo el personal nuevo y que los empleados revisen el plan a intervalos programados, al menos una vez al año. Una forma sencilla de hacerlo es revisar el plan con todos durante una reunión de personal. Tras la revisión, cada persona debe firmar que ha revisado y comprendido el plan de preparación para emergencias. Asegúrese de dejar tiempo para que los miembros del personal hagan preguntas o aporten sugerencias si las tienen. Es esencial comunicar a los padres y las familias cómo se actuará en caso de emergencia. Esta información debe estar documentada para las familias en el contrato de la empresa de cuidado infantil, en una sección sobre el plan de preparación ante emergencias en el momento de la inscripción.
Cuando lo revise con las familias, haga hincapié en su plan de notificación para explicarles cómo se comunicará con ellos durante y después de las emergencias y hágales saber todos los lugares de evacuación. Es importante practicar simulacros de evacuación y refugio en el lugar de forma regular. Siga la reglamentación estatal sobre licencias y otras normas aplicables en cuanto a la frecuencia y el tipo de simulacro, en muchos casos, mensualmente. Involucre en el simulacro a todos los niños que estén presentes en el momento de la práctica. Dar a los niños instrucciones sencillas y hablarles de lo que está ocurriendo, y completar un registro del simulacro. Los planes de preparación para emergencias deben revisarse al menos una vez al año para comprobar su exactitud, y actualizarse en consecuencia a medida que se produzcan cambios de personal. Es una buena idea consultar con los servicios de emergencia a la hora de crear o realizar cambios en la parte de su plan correspondiente a las emergencias, ya que pueden aportar valiosos comentarios y sugerencias. Tener un plan de preparación para emergencias escrito y bien organizado puede marcar la diferencia durante las emergencias. Proteger a los niños bajo su cuidado, así como a su personal, es siempre su prioridad número uno y su plan de preparación para emergencias desempeñará un papel importante para garantizar su seguridad. Si bien puede ser difícil imaginar que un desastre golpee y afecte a su negocio, tener un plan de preparación para emergencias le brindará tranquilidad a usted, a su personal y a sus familias. Una vez que haya desarrollado su plan, es hora de dar los pasos para implementarlo. Para obtener más información sobre este tema, consulte Preparación para Emergencias, parte 2. Estar preparado para una emergencia. Gracias por acompañarme en este debate de hoy. Si está interesado en otros recursos, información y guías útiles, visite childcare.texas.gov para encontrarlos sobre diversos temas tanto en inglés como en español. Allí, también puede registrarse para recibir asesoramiento empresarial individual gratuito.